Gracias por venir a escuchar esta charla y este, algo que me pregunto les lanzo a ustedes esta pregunta para que la sigan reflexionando también ustedes. ¿Por qué nos juntamos en el 2016 a hablar de tragedia griega? Cuando sabemos que la tragedia griega ha sido un fenómeno que se produjo hace 2500 años, muy lejos de aquí, en Grecia efectivamente, y que un fenómeno que como núcleo creativo e irradiante duró menos de 100 años. Sin embargo, todavía hoy en día seguimos estudiando la tragedia griega porque evidentemente, aparte de lo que significa como creación artística, la tragedia griega sigue planteando los mismos interrogantes que hoy en día todos nosotros nos planteamos acerca de la existencia humana. ¿Y por qué la tragedia griega? Efectivamente, los griegos no fueron la primera civilización que se organizó y se organizó culturalmente, ni la primera civilización que realizó manifestaciones artísticas, entre ellas el teatro. Sin embargo, lo que sabemos es que los griegos fueron quienes concibieron el arte desde otro punto de vista, un punto de vista que es más cercano a nosotros. Porque podríamos decir, bueno, los egipcios, los sumerios ya empezaron a escribir las tablillas sumerias 8000 años antes de Cristo, los babilonios, los egipcios. Sin embargo, en un cierto momento de la cultura griega se da el fenómeno del florecimiento de un nuevo género que es el teatro. Y es nuevo en el sentido de que los griegos le dan la forma artística y la independencia artística, porque representaciones teatrales siempre existieron, especialmente en todos los ámbitos religiosos. Sobre representaciones teatrales en Egipto o en Babilonia, muy anteriores a Grecia, están netamente vinculadas con ritos religiosos. Pero ¿qué hacen los griegos? Ellos dicen, no, el teatro es un arte. Partamos desde este punto de vista y vamos a seguir preguntándonos, bueno, sí es un arte, pero obras de teatro escritas hace 2500 años. ¿Qué sucede? Que los griegos, aparte de construir al teatro como un arte independiente, se dan cuenta de que esta manifestación artística, que es el teatro, es la que penetra más profundamente en dimensiones psíquicas humanas que hasta ese momento, por supuesto, no solo no habían sido exploradas, sino que tampoco tenían ningún tipo de manifestación. No había modo de manifestarlas, de concretizarlas a través de alguna manifestación en la creación humana. Por eso yo les puse en la charla que la tragedia griega era la primera manifestación artística del inconsciente. Es un título muy presuntuoso, pero a mí me ha interesado justamente ese punto de vista del estudio de la tragedia griega, porque como ustedes saben perfectamente, después para todo lo que ha sido el estudio de la mente humana se ha utilizado la tragedia griega, ¿no es cierto? Freud, Lacan tienen que estudiar la tragedia griega para comprender cómo se viene desarrollando la psiquis humana. ¿Ha cambiado desde hace 2500 años hasta ahora? Pues parece que absolutamente no y en nada. Las pulsiones básicas y esenciales que siguen moviéndose dentro de la psiquis humana son las mismas que nos describen los griegos en sus tragedias. Yo como soy muy anticuado, no uso pizarrón, entonces en el museo amablemente me habían preparado una cantidad de aparatos que no sé cómo funcionan y yo les pedía un pizarrón y no tenían porque pensaban que iba a usar un gran multimedia. Pero bueno, es nada más que un dibujito. Ustedes consideren que la psiquis humana, como saben, es un área, una dimensión que se estudia permanentemente, pero que es muy difícil de delimitar y es muy difícil de definir. Todo esto, que lo podemos llamar inconsciente, contiene
una parte que es el consciente. O sea, estamos hablando de grandes zonas psíquicas, algunas de las cuales nosotros las podemos conocer porque tenemos acceso a ellas a través justamente de lo consciente. Lo consciente también tiene su jerarquía, sus partes. Pero toda esa gran zona también está acompañada de una zona cuyos límites no conocemos y que se llama inconsciente y cuyo descubridor, digamos, fue Freud. Ustedes lo saben bien. El consciente tiene tres partes. Una es el yo, otra es el super yo y otra es el ello. O sea, tres partes, bueno, según lo define Freud, en las cuales se estructura este consciente, que es el que va a definir la personalidad como una personalidad humana. Y aquí nosotros tenemos que hacer una pequeña digresión para recordar que los seres humanos somos totalmente diferentes a todo el resto de los seres que habitan este planeta. Y hablamos de seres y hablamos de todo, vamos a hablarlo con una concepción andina, todo lo que existe en el universo, pero bueno, nos referimos a este planeta, todo lo que existe forma parte de nuestro cosmos. Sin embargo, los seres humanos somos distintos desde el momento en que tenemos conciencia de nosotros mismos. Al tener conciencia de nosotros mismos, esta conciencia que está formada por estas tres partes, nos separamos del resto de todas las cosas y las miramos desde afuera y las nombramos, por lo tanto las estamos creando. Por lo tanto, la realidad, como nosotros la vemos, es también una invención humana. Nosotros, al nombrar la realidad, también la estamos creando. Esta concepción de la realidad a través del lenguaje creativo, ustedes la pueden rastrear a través de Freud y especialmente a través de Lacan. Yo aquí en este esquemita les dibujaba justamente las tres partes del consciente, el yo, que es la personalidad que nosotros mostramos y con lo que estamos siempre trabajando, nuestra figura, que se vuelve también una figura social y también una figura que penetra dentro de nosotros mismos. O sea, somos este yo para los demás y mucho también para nosotros. Pero dentro de ese yo también están funcionando otras fuerzas que, si nosotros miramos el esquema, probablemente están también un poco empujadas, ¿no?, por una gran masa indefinida que es el inconsciente, que son el superyo y el ello. El superyo es toda la estructura del orden y de las órdenes que nosotros recibimos, una gran parte heredadas, ¿no es cierto?, por nuestra cultura y por nuestra cultura familiar también, y otra gran parte adquirida a través de nuestro desarrollo en la sociedad. El superyo es el que nos impone el orden que tenemos que seguir, es el que conocemos muy bien, los obsesivos, o sea, esto es lo que hay que hacer. El superyo es el lado del dios Apolo. El dios Apolo, como ustedes saben, es el dios que impone las reglas y las leyes y el que castiga terriblemente cuando estas leyes son rotas. Y así lo vamos a ver en la tragedia. Es el dios Apolo el que va a denunciar a través de las pestes que manda a las antiguas ciudades griegas el desorden social que produce, por ejemplo, que un hijo se haya casado con su madre y haya engendrado hijos con su propia madre, ¿no es cierto?, como en el caso de Edipo. El ello, en cambio, está formado por las pulsiones básicas y esenciales, ya rompí esto, que no sé si es la mía o la del museo, bueno, que también constituyen al ser humano y que son justamente pulsiones que nos vienen más de una parte instintiva. Especialmente Freud va a hablar siempre de pulsiones sexuales. Él va a definir la libido siempre como un conjunto de pulsiones que tienen un origen sexual y muchas veces una desembocadura sexual. Mientras que pues
otros psicoanalistas van a decir que no, que la libido es un haz de pulsiones que no necesariamente son sexuales. Decimos sexuales porque sabemos que esa es una pulsión fuertísima y que se manifiesta de distintas maneras en el ser humano. No solamente se manifiesta a través de un acto sexual, sino que se manifiesta a través de variaciones en nuestro carácter, en nuestra conducta, que nosotros probablemente no sepamos que tienen origen en este ello que está empujando, porque trae matrices antiquísimas, probablemente de cuando el ser humano todavía no era humano, o no era totalmente humano, y estaba mucho más cerca de lo que son los instintos naturales. Y dirán ustedes, bueno, pero esta clase de psicoanálisis, dentro de este esquema yo ubicaría la tragedia griega, no la tragedia nuestra. ¿Por qué? La tragedia como una manifestación artística, acabada, perfecta, equilibrada, pero no solo en la forma, sino también en el contenido. ¿Y por qué lo pensamos desde este punto de vista? La tragedia comparte todas las aristas y los lados que forman el consciente, pero también tiene partes que entran en lo inconsciente. De otro modo nos resultaría muy difícil explicar la acción de muchos héroes que protagonizan la tragedia. Nos resultaría muy difícil explicar el porqué de los oráculos y de la ambigüedad de los oráculos, sin tener un poco la idea de cómo se mueve el consciente y el inconsciente y cómo hay una forma artística que ha logrado atravesar estas dimensiones y concretizarse. Fíjense que estamos hablando de una creación de hace 2500 años, y así poco a poco ustedes se van a dar cuenta por qué están aquí sentados escuchando acerca de la tragedia griega, cuando podrían estar escuchando a lo mejor temas muchísimo más contemporáneos, porque la tragedia griega es la forma cultural más contemporánea que podamos conocer y que vamos a seguir conociendo siempre. Yo en otra oportunidad le voy a decir que lo más grande que existe es Shakespeare, que sí, es cierto, pero Shakespeare nos construye un universo hecho de personajes, que esa es justamente el arte de Shakespeare, es construir personajes. Nos construye personajes que son el resultado de una época. Entonces Shakespeare nos muestra claramente lo que sucede con el ser humano en la época moderna y lo que va a suceder, que es lo que estamos viendo hoy en día, en la Argentina y en todas partes, los personajes de Shakespeare. Pero a los griegos no les interesa tanto qué está pasando con los seres humanos en ese momento histórico, sino cuál es la esencia de los seres humanos, porque son la primera civilización que quiere explicar qué significa ser humano. Y lo va a explicar no solamente, por supuesto, a través de las tragedias, sino también a través de la filosofía. Como saben ustedes, el siglo V antes de Cristo, en Grecia hay un florecimiento de todas las disciplinas y la filosofía especialmente. Y la filosofía se va a encargar de analizar siempre cuál es la esencia humana, en qué momento el ser humano empieza a ser humano y deja de ser animal o lo que haya sido antes. Y esto los griegos lo tienen muy claro. Por eso ellos defienden siempre la razón como núcleo de toda actividad humana consciente. Esto a lo largo de la historia de la filosofía va a ser muy puesto en discusión, pero estamos hablando de una filosofía naciente hace 2500 años. Estamos hablando, chicos, de un momento cultural, histórico, único, maravilloso. Porque ya no hablemos no solamente de los griegos, la cultura griega, bueno, decimos los griegos, Grecia, el Peloponeso, etcétera. No, hablemos de un momento en el desarrollo de la cultura humana.
que nos hace entender justamente hacia dónde vamos y nos hace entender de dónde hemos sacado las bases sobre las cuales hemos construido nuestra noción de la realidad. En la tragedia griega, entonces, va a haber, se complica un poco el cuadrito, pero bueno, no se verá nada, me imagino. ¿Se ve algo? No importa, porque aquí tenemos lo divino. Lo divino, por supuesto, es inexplicable. Y aquí tenemos lo humano. Lo humano, por supuesto, es imposible. Los griegos se dan cuenta de que el espíritu humano es complejo, inacible, difícilmente teorizable, y sin embargo quieren a toda costa delimitarlo, representarlo, tener convicciones, o sea, poner fronteras que protejan esa humanidad, porque los griegos están muy orgullosos de su civilización y por ende temen y miran con mucha sospecha a pueblos colindantes que ellos llaman bárbaros, porque consideran que no están lo suficientemente civilizados, consideran que están mucho más cerca de lo animalesco, y eso a los griegos les da bastante pavor, porque consideran que ellos han logrado la civilización, y la civilización es la condición humana en un cierto sentido. Mientras la persona sea civilizada, va a ser un ser humano. El peligro de descivilizarse conlleva el peligro de perder la humanidad. Y esto está relacionado con el concepto de exilio que tienen los griegos y que para ellos es peor que la muerte, como lo dice Sócrates en la defensa de Sócrates escrita por Platón, o como lo dice, como le pasa al mismo Edipo, que tiene que exiliarse por obedecer la ley impuesta por él mismo cuando él se da cuenta de que es el asesino de su padre. Y el exilio verdaderamente es la muerte, porque la construcción de una comunidad humana civilizada es la protección de la humanidad. O sea, el ciudadano es el que asegura que el Estado funcione, y el Estado funciona si ese ciudadano está participando en esa construcción. Es una retroalimentación permanente. ¿Qué sucede? Si el ciudadano es expulsado de la polis, de la ciudad-estado, el ciudadano corre el peligro de perder su humanidad, pero la polis corre el peligro de desbaratarse. Esta condición humana para los griegos es política en el sentido de que está relacionada con la polis, o sea, se vive adentro de la polis, porque la polis es el ámbito natural del ser humano. Esto es muy interesante porque nos hace pensar, entonces, justamente los seres humanos necesitamos de la construcción cultural para seguir siendo humanos. Y sí, porque ustedes imagínense que cualquier ser natural, desde una piedra hasta un caballo, sacados de su ámbito natural, llevados a un ámbito totalmente innatural para ellos, conservan sin embargo su naturaleza. Mientras que el ser humano, sacado del ámbito de la comunidad, que significa una construcción cultural que por lo tanto es política, pierde su condición humana, porque no tiene modo de espejarse en otro ser humano y de comunicarse a través de la palabra, que es lo que va construyendo la humanidad del ser humano. Los griegos se han dado cuenta de esto, y al escribir las tragedias, si bien ellos toman personajes de sus propios mitos, los hacen, por primera vez los hacen hablar. Esa es la esencia del teatro, ¿no es cierto? Un actor habla a un espectador. Los dos en carne y hueso, en un aquí y en una ahora. Este fenómeno irrepetible que se llama teatro
sigue siendo vigente hoy en día, sigue existiendo y va a seguir existiendo siempre mientras existan los seres humanos. No pongamos la mano en el fuego, porque a lo mejor dentro de poco todos nosotros estaremos convertidos en celulares, o vaya a saber en qué cosa, ¿no es cierto? Bueno, quién sabe, en microchip o en imágenes holográficas, vaya a saber. Pero mientras seamos seres humanos, el teatro va a seguir exigiendo lo mismo. Por eso el teatro sigue vigente y no puede morir. Los griegos no solamente se dan cuenta de esto, sino que se dan cuenta del terrible poder que tiene el teatro, que atraviesa todos estos ámbitos, atraviesa todas estas dimensiones y las lleva a través de una forma que es la belleza hacia el espectador. Sin embargo, esta es una belleza, como todas las bellezas, mortífera, porque produce, como dice Aristóteles, horror. Horror y piedad al mismo tiempo, ¿no? Cuando Aristóteles en su Poética habla de la catarsis, nos habla del efecto que produce la tragedia en el espectador, el horror y la piedad. Está la tragedia trabajando en todas estas dimensiones y a su vez con lo divino, inexplicable y lo humano imposible, porque estamos siempre en el ámbito de lo imposible y de lo inexplicable cuando hablamos de hechos humanos. El mito de la razón, que por suerte en época postmoderna ha caído bastante, es un mito que ellos también saben que no se sostiene totalmente solo, porque hay cosas que la razón no puede explicar. A pesar de que el mismo Platón, cuando nos habla del origen del universo, en su diálogo El Timeo, por boca de Sócrates, explica Platón cómo se construye el universo. Y dice lo que dicen todas las génesis, porque todos los génesis de todas las religiones dicen lo mismo, solo que los griegos no lo expresan como religión, sino como filosofía. La construcción del universo ha sido hecha por un demiurgo, un hacedor, que separa elementos que están mezclados en un caos. El caos para los griegos es terrible, y los va a colocar, los va a ordenar en un sistema armónico que es el cosmos. Cosmos significa armonía. La armonía, el orden, para los griegos es también belleza. Por eso el concepto de belleza y de bondad, de lo bueno, en los griegos está muy muy relacionado. Y dice Platón que este demiurgo toma el alma, la crea al alma más antigua que el universo, para que lo viejo no sea gobernado por lo joven, dice Platón. Y con esta alma recubre todo el universo como si fuera un líquido. Con el alma recubre el universo, pero en el centro del alma pone la razón. La razón, por lo tanto, para los griegos es cardinal, basilar, es el núcleo que caracteriza a la humanidad, a lo que el ser humano tiene de humano. Y va a ser justamente en las tragedias donde esta humanidad se va a ver expuesta a los terribles peligros de lo inexplicable y lo imposible, lo divino y lo humano, que están muy profundamente también relacionados, porque sabemos muy bien que los seres humanos a lo largo de toda su historia han creado divinidades antropomórficas que les den una cierta seguridad y que les den respuestas. Las respuestas no las tenemos nosotros, por lo tanto tampoco las tienen las divinidades. Por eso las respuestas de las divinidades van a ser ambiguas. Los griegos saben también esto. Por lo tanto, van a mostrarnos a estos seres humanos maravillosamente trágicos, como Edipo, como Antígona, Orestes, Medea, expuestos a tremendos dilemas, a tremendas encrucijadas humanas, en las cuales la ayuda divina va a ser tan ambigua como la ayuda humana. Porque lo que nos quieren demostrar es justamente que el ser humano es siempre humano y que está dentro de sí mismo la única posibilidad de salvación. En este sentido, los griegos nos van a hablar siempre
en la tragedia de la mesura y la desmesura. Estas palabras son importantísimas porque van a ser retomadas por la filosofía romana y van a ser retomadas después por toda la filosofía. Después nos vamos a olvidar porque vivimos en un mundo de desmesura. Hoy en día, ¿no han visto qué desmesura terrible? La desmesura es justamente extralimitar las fronteras que nos hacen humanos. Cuando una persona es desmesurada, se está atravesando fronteras que no debe atravesar y por lo tanto está provocando un daño, está provocando un desequilibrio que va a causar no solo su propia condena, sino la condena del Estado. Y el Estado es el lugar donde el ser humano puede ser humano. Por lo tanto, imagínense ustedes qué catástrofe. Y eso lo comprendemos muy bien leyendo las tragedias o leyendo los diálogos de Platón, en especial Defensa de Sócrates, porque en la Defensa de Sócrates el tribunal de Atenas juzga a Sócrates, el padre de la filosofía, nada más ni nada menos, con la acusación de corromper a la juventud, fíjense, y de no creer en los dioses de la ciudad. Y ahí vemos nosotros la compulsa entre el Estado y el individuo, que la vamos a ver en otra manifestación en Antígona, pero ahí la vemos a un nivel muy político y muy dialéctico. Y en esta compulsa Sócrates dice sus razones y el tribunal de Atenas dice otras. Por supuesto siempre vamos a estar de parte de Sócrates porque somos románticos, pero el tribunal de Atenas tiene su fundamento, que es salvar la integridad del Estado, porque sin el Estado no existe ningún Sócrates, y eso ellos lo tienen muy claro, mientras que Sócrates va a tener que aceptar el veredicto del tribunal de Atenas y finalmente, por supuesto, no va a elegir el exilio porque sería desdecirse y sería también peor que la muerte, como dice él, y va a tener que tomar la cicuta y va a morir. Pero el Estado se va a mantener. Fíjense ustedes también qué importante es para ellos mismos esta construcción, que nosotros, por ejemplo, hoy en día la vemos de un modo tan tambaleante, ¿no? La vemos tan agrietada por todas partes. Cuando nosotros nos hablan del Estado, se nos vienen a la memoria, no sé, políticos, o se nos vienen a la memoria cosas injustas, etcétera, etcétera. El Estado es algo caótico hoy en día para las sociedades modernas, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, ¿no es cierto? Con la evolución de este sistema inhumano, que es el sistema capitalista, materialista, vemos el Estado casi a veces como nuestro enemigo, mientras que los griegos saben que el Estado es la casa del hombre y de la mujer. Ojo, que tampoco vengan creyendo que los griegos despreciaban a las mujeres. Mucho más despreciada ha sido la mujer durante el cristianismo que durante la antigüedad clásica. Y digo despreciada en el sentido de segregada a algún papel pasivo o menospreciada en su capacidad de ser una base sólida del Estado. Ya lo vamos a mirar ahora que leamos alguna cosita de Antígona. Entonces hablábamos de lo divino y lo humano. Los personajes de la tragedia se van a debatir entre estas dos puntas de lanza que no llevan de todas maneras a ninguna solución. Por eso se llaman tragedias. La tragodías, como se dice en griego antiguo, es el canto del macho cabrío. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el canto del macho cabrío con la obra de teatro? Bueno, tiene que ver que el origen de la tragedia griega, muy probablemente la tesis más aceptada, es que haya sido durante las fiestas dionisíacas, que eran fiestas de exaltación, de desborde, fiestas orgiásticas en las cuales participaban también los sátiros, representantes de antiquísimas religiones, muy anteriores a Zeus y toda su familia, divinidades atávicas que están mucho más cerca del ello que del superyo, están más cerca de lo instintivo, son sensuales, son mucho más orgánicas, corpóreas, llevan también a los excesos. Por eso Nietzsche va a decir que para que cuaje la tragedia, para que se conforme en un género literario y artístico, va a tener que intervenir el dios Apolo, porque Dionisio solo es demasiado caótico
es muy creativo, es muy desbordante, pero necesitamos la ley de Apolo, el orden, para que la tragedia pueda conformarse en un género perfecto como quieren los griegos. ¿Qué quieren los griegos? Quieren el orden. El orden para ellos significa belleza, pero también significa el bien. El bien para ellos es el bien de la ciudad, del Estado, y por lo tanto el bien del individuo. Y el bien del individuo es el bien del Estado. Si no tenemos claros estos conceptos, a veces nos va a resultar un poco tirante la situación en que vemos a muchos protagonistas de las tragedias, porque vamos a decir, bueno, pero ¿por qué la ley es tan implacable? ¿Por qué este personaje no pudo evadir o sortear? Nosotros en la Argentina, que somos magos de sortear obstáculos, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo podían hacer los personajes de la tragedia griega? No lo podían hacer porque se estaban moviendo sobre convicciones sobre las cuales ellos están apoyados y saben que su humanidad depende de esas convicciones, y que fuera de esa estructura social no solo no van a contar con esas convicciones, sino que corren el riesgo de perder incluso la humanidad. Este concepto de Estado maravilloso. Recuerden que los griegos inventan la democracia. Tampoco pensemos en las democracias nuestras, que son tan desordenadas y tan discutibles, ¿no es cierto? Y a lo mejor la democracia sea una utopía, pero inventan un sistema representativo. Y es muy importante porque esto sucedió hace 2500 años y no sucedió ahora. O sea, hace 2500 años, cuando las sociedades humanas eran absolutamente jerarquizadas en clases muy dominantes y clases muy oprimidas, clases de trabajadores que no tenían ningún tipo de derecho, que era más o menos una esclavitud, o sí, una esclavitud, y algunos que no eran esclavos, pero parecidos. Bueno, como ahora, ¿no? Las clases dominantes y los docentes, es decir, que estaríamos abajo de toda la base de la pirámide, no, y todos los que trabajan. Pero bueno, son los sistemas, en realidad se asemejan en muchas cosas. Vamos a ver nosotros entonces que en estos dos polos sobre los cuales se va moviendo la tragedia, vinculan permanentemente al ser humano con lo divino, pero sin que nunca escape de lo humano. Y esto es lo maravilloso que logran los griegos, porque ellos nos están hablando del inconsciente. Imagínense que Freud se puso a hablar del inconsciente ¿cuándo? Los últimos años del siglo XIX, primeros del siglo XX. Y aquí estamos hablando de hace 2500 años. Lógicamente los griegos no decían el inconsciente. Están hablando de áreas psíquicas del ser humano que influyen muy concretamente y de manera muy contundente en su vida, y por lo tanto en la vida de la polis, sin darles este nombre, por supuesto, de áreas psíquicas, etcétera, llamándola el oráculo, llamándolo el destino, pero nos está describiendo el alma humana de un modo tan universal y duradero en el tiempo, que siguen totalmente vigentes estas tragedias, estos personajes y estos conflictos. Lo que le pasa a Antígona nos puede pasar a nosotros, y en la Argentina nos ha pasado sobradamente, ¿no es cierto? Cadáveres insepultos tenemos, no el de Polinices, tenemos muchos cadáveres insepultos, ¿no es cierto? Bueno, Antígona dice, a los cadáveres hay que sepultarlos. Y eso es algo que lo llevamos casi genéticamente. Nosotros mismos no dejaríamos a un hermano nuestro insepulto, por más que un rey lo hubiera prohibido, ¿no es cierto? Bueno, ese conflicto de Antígona nos retrotrae a pulsiones muy arcaicas, muy antiguas, a necesidades humanas que nos están hablando de la construcción de la civilización humana. ¿Cuándo se produjo esta construcción? Los primeros datos que tenemos pertenecen a la civilización sumeria, como les decía antes, y la civilización sumeria no habla de su alma, ni su espíritu, ni su psiquis. Todas las tablillas sumerias hablan de números, porque eran unos flores de comerciantes, y entonces la primera escritura humana no fue un poema, sino una cuenta. Vos me debés tanto, yo te debo tanto. Escritura cuneiforme en tablillas de arcilla.
Y sí, desgraciadamente. Después sí hay himnos a las divinidades, etcétera. Pero nosotros románticamente pensamos, ay, se pusieron a escribir y ya habrán escrito quién sabe qué pensamiento. Sí, el pensamiento de cómo intercambiaban las cabras por cerveza, porque los sumerios también inventaron la cerveza, que nos interesa mucho, ¿no es cierto? Entre tantos grandes inventos, la rueda y la cerveza deben haber sido dos de los más importantes inventos de los sumerios. Pero no vemos en estas civilizaciones una profundización, un excavar en el alma humana como para describir de dónde vienen el terrible conflicto que tiene el ser humano con la existencia. Y que es un conflicto que dura siempre y va a seguir durando, porque las mismas preguntas nos vamos a seguir haciendo siempre y nos hemos hecho desde que tenemos uso de razón. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué la muerte? ¿Es la muerte el fin de todo o no lo es? Esas preguntas sin respuesta siguen siendo vigentes y las encontramos en los griegos en el desarrollo de las tragedias y en la construcción de estos maravillosos personajes. Y ojo, porque ustedes también pueden decir, bueno, pero ya estaban los mitos. En realidad los dramaturgos griegos no inventan a los personajes y a las situaciones, sino que toman minúsculos fragmentos de mitos, de sus mitos que son su religión, o de las epopeyas que son la Ilíada y la Odisea. Sí, pero es muy diferente que yo diga, bueno, la Virgen del Valle de Catamarca, que es la que está más cerca de acá, pónganle. Y otra cosa es que yo le dé un texto a la Virgen y la caracterice como un ser humano y la haga interactuar con otros personajes. Eso ya me está hablando de una creatividad gigantesca y de un intento de humanización de lo divino. Lo divino, que es inexplicable, tiene que precipitar hacia lo humano, pero cuando llega a lo humano se encuentra que es imposible. Y dirán ustedes, es un callejón sin salida. Bueno, sí, arréglenselas. El ser humano es un callejón sin salida, pero busca permanentemente, y en esa búsqueda está el arte. El arte es un modo, ¿no es cierto? Freud va a decir que es una sublimación. Bueno, puede ser una sublimación del ello, de toda esta parte instintiva, intuitiva, etcétera, pulsiones. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo ellos en algún momento crean esta manera? Piensen que por primera vez en la civilización humana se construye un lugar que se llama teatro, lugar para mirar. Se escribe un texto dramático que va a ser, le decimos hoy en día, libreto, obra de teatro. Por lo tanto es necesario tener actores, por lo tanto es necesario tener un dramaturgo, director, por lo tanto es necesario hacer escenografía, etcétera, todo lo que conocemos los teatristas que nos gusta tanto y que es lo que se mueve alrededor del fenómeno teatral. Pero el fenómeno teatral en sí, eso es lo que nos interesa. ¿Qué pasa en esos escenarios y qué pasa en el espíritu y la mente de los atenienses y de los griegos en general en ese siglo V a.C., el famoso siglo de Pericles? Pasan cosas increíbles porque en efecto ellos tienen claramente conciencia de lo que están haciendo, del logro cultural al que han llegado y de las consecuencias y los efectos que va a tener este logro cultural en ellos mismos y después, sin saber qué va a pasar después. Y en esos tiempos no se sabía. En efecto, después Grecia va a caer en poder de los espartanos, va a perder su independencia y bueno, hasta que la encontramos hoy en día en las condiciones en que está. Por eso hablamos de momentos culturales de la humanidad más que de los griegos, los romanos, ese momento que se da en ese lugar. Dice Aristóteles que todos los ciudadanos de Atenas tenían que asistir a las fiestas dionisíacas que se celebraban 2 veces al año, justamente porque la tragedia, la visión de la obra teatral produce un efecto en el ciudadano y ese efecto
es necesario. Ese efecto se llama catarsis. La catarsis no es solamente un desahogo. Aristóteles nos habla de horror y piedad. El espectador ve lo que les pasa a esos protagonistas y siente horror y piedad, porque se da cuenta de qué pantanosos terrenos pisamos cuando caemos en la desmesura y a qué terribles peligros nos exponemos nosotros, exponemos a nuestra familia y exponemos a nuestro país, o sea, a nuestra estructura social. Y esos peligros tremendos no terminan con la muerte, por eso ellos nunca terminan con la muerte de un protagonista. Esa culpa trágica que llaman se sigue heredando a través del tiempo, porque es la condición humana, y la condición humana que es la tendencia a equivocarse, la tendencia a cometer la desmesura. La desmesura nos va a llevar a pretender ser lo que no somos, a romper límites que son los límites propios del ser humano, y eso va a acarrear tremendas catástrofes. Vamos a ver, por lo tanto, que en el siglo V hay 3 grandes dramaturgos de los cuales nos han llegado las obras. No son los únicos dramaturgos, ni fueron los únicos, porque hubo en el siglo VI y hubo después en el siglo IV. De ninguno nos han llegado las tragedias, solamente nos han llegado como textos completos Esquilo, Sófocles y Eurípides, 7 de Esquilo, 7 de Sófocles y 14 o 17 obras de Eurípides, porque hay alguna que está un poco controvertida la autoría. Para participar en los concursos públicos que se hacían para las grandes dionisíacas, el dramaturgo tenía que presentar 3 tragedias y una comedia. También se han perdido todas las comedias de estos 3 grandes dramaturgos, y las comedias que tenemos, que han llegado hasta nuestros días, pertenecen a comediógrafos específicamente. Aristófanes, el más conocido. Bueno, vamos a ver nosotros en estos 3 dramaturgos, vamos a ver perfectamente la evolución del género trágico desde un género que nos resulta bastante ajeno, que nos resulta solemne y estatuario, muy influido todavía por la cultura asiática, hasta un género, en el último dramaturgo, que se parece mucho más a nuestro teatro psicológico. Nosotros, el teatro que nosotros hacemos hoy en día es un teatro de origen cristiano, empieza durante el cristianismo en la Edad Media. El teatro griego desaparece cuando cae Grecia, después cae Roma. El teatro griego como esa forma desaparece. Sin embargo, nuestro teatro, como ustedes saben, es un teatro de personajes y es un teatro de construcción psicológica de los personajes. Nos interesa tantísimo la psicología. Bueno, por eso también nos gusta tanto Shakespeare, porque él construye psicológicamente los personajes. Ya vamos a ver esa construcción en Eurípides, el último de los grandes trágicos. Sin embargo, no la vamos a ver tanto en Esquilo, el primero, que va a ser también llamado el padre de la tragedia, porque es la tragedia más pura. Después, la tragedia va a ir evolucionando, y en la evolución va a ir, según algunos críticos, volviéndose más impura, contaminándose, hasta que no va a ser la tragedia original. En ese sentido, las obras de teatro griegas eran muy diferentes a lo que nosotros concebimos como obra teatral actualmente. No eran obras de personajes, como les digo, construidos, sino que ellos tenían la concepción de que el actor en realidad era un canal por el cual pasaba ese importantísimo texto hacia el espectador. Pero ese canal tenía que mostrarse de manera muy solemne, porque los personajes de la tragedia, y eso nos lo dice también Aristóteles, son personajes solemnes, de elevada estatura moral, dice él. Y esto es indispensable para los griegos. La elevada estatura moral nos está diciendo personajes que son dignos de gobernar. Por eso vamos a ver que las tragedias griegas están protagonizadas por reyes, príncipes, hijos de reyes, etc. Porque están basadas en una idea de aristocracia. La aristocracia no es el gobierno de los más ricos, sino el gobierno de los mejores. Es el que pone Platón en la República como el gobierno ideal.
Después de la aristocracia va a venir la democracia. Pero la aristocracia es el gobierno ideal, o sea, los mejores son los que pueden gobernar. ¿Los mejores quiénes son? Las personas que tienen una construcción ética y moral indiscutible, sólida. Y aquí vamos a decir justamente lo de las mujeres. La educación en Grecia dependía de la mujer mientras el hijo o hija estuviese dentro de la casa y no tuviera todavía edad para participar en la vida pública. Esto nos lo cuenta Foucault en la historia de la sexualidad. El hombre es el que se va a encargar del hijo o la hija una vez que salgan de la casa, o sea, que sean mayores de edad. Pero es muy importante porque el rol de la mujer no es el rol de que está en la casa lavando y planchando. ¿Con qué planchas plancharían las mujeres griegas? Vaya a saber. Sino que es el rol de educadora, y ese rol es muy indispensable porque si esa persona, ese hijo, no demostraba tener esa construcción ética y moral perfecta, ambiciosa que tienen los griegos, no iba a poder participar en la vida pública, que era la vida política, porque ellos han inventado justamente el sistema político en el cual se participa permanentemente, donde se habla. Está el ágora, la plaza en la ciudad donde se habla. Los ciudadanos pueden ir a exponer sus ideas, los filósofos dicen también sus teorías. Todos pueden hablar, todos pueden opinar y pueden influenciar al gobierno. Pensemos también, bueno, ciudades mucho menos numerosas que las ciudades que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Pero también pensemos en qué orden social y qué respeto por el ciudadano y por la opinión del ciudadano. Bueno, este ciudadano era formado por la mujer en la casa. Por eso, en la obra Ifigenia en Áulide de Eurípides, nos vamos a encontrar en la discusión entre Clitemnestra y Agamenón justamente la revelación del papel de la mujer. Y es muy clara. Clitemnestra es hermana de Helena de Troya. Les habrán escuchado nombrar alguno de estos. Ya les dieron muchas ganas de leer las tragedias, me parece perfecto. Tienen que leerlas y también comprarse diccionario de mitología para buscar todos los personajes que no conozcan. Agamenón tiene que conducir 5 grandes ejércitos hasta la ciudad de Troya, la bien amurallada, porque hay que rescatar a Helena de Troya. Digamos, esa es la excusa mitológica, ¿no? Porque sabemos que Troya existió y que fue una ciudad arrasada, destruida hasta los cimientos. Eso existe. No habrá sido una mujer, queremos creer, la razón de semejante destrucción, sino seguramente razones de comercio y hegemonía sobre el mar, sobre el comercio marítimo. Pero bueno, Agamenón está en Áulide con 5 ejércitos, esperando que sople el viento para que partan las naves que vayan a llevar a todos estos guerreros armados hasta los dientes. ¿Qué otra cosa no saben hacer que estar en la guerra? Llevarlos a la ciudad de Troya. El viento no corre. Y probablemente estos guerreros hayan cometido una injuria contra la diosa Artemisa, matando un ciervo sagrado en los bosques. Por lo tanto, los sacerdotes van a decir, el oráculo dice que el viento va a soplar cuando el jefe de todos los ejércitos, o sea, Agamenón, sacrifique a su hija primogénita, Ifigenia. Esto lo podemos leer políticamente como una compulsa entre clero y ejército, un juego de poder, o lo podemos leer también mitológicamente como el hecho de que hubo una injuria religiosa y se debe ser pagada con un sacrificio humano, o lo podemos leer también a otros niveles psíquicos y espirituales como justamente la tirantesis que vamos a ver en todas las tragedias griegas entre el individuo y sus lazos amados, sus lazos de sangre y la seguridad del Estado y el bien común y el equilibrio político. Agamenón está entre la espada y la pared porque tiene miles y miles de soldados que dicen, bueno, hay que sacrificar a tu hija, sacrificarla porque nosotros queremos ir a la guerra, para otra cosa no sirven. Pero él, ¿cómo va a sacrificar a su hija primogénita?
que es su hija, amada, amadísima, y aparte que él ya tenía sus cuentas pendientes con Clitemnestra, a la cual él le había matado el primer marido para quedársela a él, cosa que a veces hacemos los hombres, ¿no es cierto? Pero bueno, y había convencido al padre Clitemnestra para que se la diera en esposa, y Clitemnestra no había podido hacer nada, y bueno, se había adecuado a su nueva situación, pero le había dado 4 bellos hijos también a Agamenón, la más grande de las cuales es la bella Ifigenia, que es una muchacha muy jovencita, piensen, en ese tiempo una niña para casarse 13 años habrá tenido, 14. La cuestión es que Agamenón, no sabiendo qué hacer y demostrando gran cobardía, como suele pasar también, ahora les doy material para que hablen mal de los hombres, como suele pasar entre los hombres, le escribe una carta a Clitemnestra diciéndole que mande a Ifigenia a Áulide, porque la va a hacer casar con el poderosísimo Aquiles, que es el rey de los, no me acuerdo ahora el nombre, bueno, el nombre del ejército de Aquiles, es hijo de una diosa, por lo tanto es semidios. Entonces es un matrimonio muy ventajoso y muy bello. Y le dice a Clitemnestra en la carta que por supuesto no tiene que ir a Áulide, que solamente mande su hija, porque no le puede revelar la verdad. Todo esto le estoy contando para decir una sola frase de Clitemnestra. Clitemnestra va a recibir la carta y va a decir, no, yo cómo no voy a ir al casamiento de mi hija primogénita, yo tengo que ir porque la madre tiene que acompañar a la hija porque la hija va a salir de mi casa y yo tengo que llevar el ajuar. Y entonces va Clitemnestra acompañando a Ifigenia y se lleva al pequeño Orestes, porque ahí ven ustedes cómo la tragedia va a seguir. Orestes ve todo lo que pasa. Cuando llega a Áulide no se encuentra ningún preparativo de matrimonio, más bien de sacrificio. Y allí va a ser cuando va a tener que enfrentarse con Agamenón, y lo peor es que Agamenón va a tener que enfrentarse con ella porque Clitemnestra tiene su carácter. Y entonces Clitemnestra le va a decir, porque Agamenón le va a decir, yo no puedo hacer nada, porque el ejército, porque el clero, porque esto, por lo otro. Entonces Clitemnestra le va a decir, vos sos el general de todos estos miles y miles de guerreros y naves y ejércitos, pero adentro de mi casa la que manda soy yo. Listo. Con esto nos queda revelado, ¿no es cierto? Sigue siendo así. Hay muchas Clitemnestras, sigue siendo así. Pero esto nos revela de una manera poética y muy bella en esta tremenda discusión, que es una de las escenas más hermosas de la obra, nos revela la función de la mujer y el poder de la mujer también en la construcción social que va a ser indispensable para los griegos y que va a ser justamente la construcción de un orden en el cual el ser humano va a poder revelarse como humano, va a poder desarrollar su capacidad humana gracias al uso de la razón. Pero si no estuviera en ese ámbito, no tendría esa posibilidad. ¿Y qué le sucedería? Podría volver a caer en lo animal, en lo salvaje, en lo no humano. Por eso los griegos, antes de realizar una batalla, hacían un sacrificio a la diosa Artemisa, justamente, hermana del dios Apolo, que no es solamente la diosa de los bosques y las cacerías, Diana cazadora la llaman los romanos, sino que es una diosa que custodia todos los límites y los confines. La zona de la diosa Artemisa es la playa, esa es una zona característica de la diosa Artemisa. Han visto la playa donde el agua sube, moja la arena y vuelve a bajar, ¿no es cierto? Y la arena se ve seca en un momento y mojada en el otro momento. Ese límite entre el agua y la tierra es dominio de la diosa Artemisa. Se sacrifica un animal en honor a la diosa Artemisa antes de la batalla para pedirle que la guerra no transforme al hombre en un animal, que el hombre nunca se extralimite de manera tal que se vuelva salvaje. Fíjense ustedes también qué concepto de guerra. No sé qué harían hoy en día que pasa un avión y tira todas las bombas arriba de hospitales, escuelas, no les importa nada, ¿no es cierto? Tira una bomba y se va a su casa y lo que haya abajo muere. Bueno, estamos hablando de guerras, en cambio, cuerpo a cuerpo, guerras de honor, guerras en las cuales se ve al adversario y se pelea cara a cara con el adversario. Eso es algo que había en la antigüedad y que dura
hasta la Primera Guerra Mundial, miren que dura mucho. Después de allí en más, y con la invención de las bombas, ya no es ese tipo de guerra. Hoy en día la guerra es anónima. Justamente hablando de las tablillas sumerias, si quedaba alguna tablilla sumeria ya no queda más porque están bombardeando Siria y toda esa zona donde vivían los sumerios, y todo lo arqueológico que existía allí ya habrá volado por los aires. Pero seguramente hay intereses más importantes, ¿no?, para tirar bombas ahí que las tablillas sumerias, que nos pueden importar a nosotros, pero a otros les importará el petróleo u otras cosas. Pero bien, entonces yo les he traído unos pequeños fragmentos, nada más. Las tragedias completas las van a leer ustedes con mucho placer en sus casas. Y Esquilo, que decíamos justamente el padre de la tragedia, una de las tragedias de Esquilo se llama Prometeo encadenado. Prometeo es un titán al cual Zeus condena a estar encadenado en una roca sobre el Cáucaso por haber revelado a los hombres el secreto del fuego. Esto es importantísimo porque ya nos está hablando de una relación entre lo divino y lo humano que humaniza a la divinidad y que en un cierto modo también diviniza al ser humano, porque al revelar el secreto del fuego, Prometeo un poco les está enseñando al ser humano la inmortalidad, o lo está permitiendo avisorar la inmortalidad. Algunos dicen, bueno, que el fuego es el símbolo del alma. Prometeo se lamenta, dice: oh divino éter y alígeras auras y fuentes de los ríos y perpetua risa de las marinas ondas, y tierra, madre común, y tú, ojo del sol omnividente, yo os invoco. Vedme cuál padezco, Dios como soy, por obra de los dioses. Contemplad cargado de qué oprobios lucharé por espacio de años infinito. Tal infame cadena tuvo para mí el nuevo rey de los felices. Ay, qué lamento el mal presente y también el futuro. ¿Cuándo asomará el término de mis penas? Mas qué digo, cuanto ha de suceder, bien lo sé de antemano, ningún mal inesperado me avendrá. Forzoso me es llevar mi destino lo mejor que pueda, como quien conoce que el rigor del hado es invencible. Con todo ello ni puedo hablar de mis desdichas, ni soy poderoso a callarlas. Sin ventura yo, que dispensando favores a los mortales, sufro ahora el yugo de este suplicio. Tomé en hueca caña la furtiva chispa, madre del fuego. Lució, maestro de toda industria, comodidad grande para los hombres. Y de esta suerte pago la pena de mis delitos, puesto a la intemperie y en prisiones. ¡Ay de mí! Bueno, y sigue la obra, por supuesto. Prometeo es encadenado a una roca en el Cáucaso. El dios Hefesto, que es Vulcano para los romanos, que es el que fabrica los rayos que arroja Zeus, que fabrica las cadenas con las cuales Prometeo va a quedar aprisionado a esa roca, y todos los días va a venir un águila a devorarle el hígado, que se regenerará todas las noches porque él es inmortal, pero el suplicio es terrible. Ya vemos nosotros en este brevísimo fragmento que he leído de Prometeo, ya vemos nosotros el rasgo enormemente humano que tiene esta divinidad. El paso del politeísmo al monoteísmo es un intento justamente de separar lo humano de lo divino, mientras que en estas antiguas religiones politeístas lo humano y lo divino están en un permanente intercambio, en un permanente diálogo, porque evidentemente este modo de concebir lo inexplicable otorga también una cierta suerte de seguridad al ser humano, una contención que deriva del hecho de considerar que los dioses sufren tanto como los seres humanos, pero no solo sufren castigo, sino que sufren pasiones igualmente que los seres humanos, cosa que en cambio en las religiones monoteístas modernas vamos a ver que las divinidades son incólumes, que no sufren las mismas pasiones que los seres humanos. Bueno, en cambio en las religiones antiguas sí. Y estas divinidades a veces van a explicar los hechos humanos y a veces ellas van a sufrir las consecuencias de actos
que tienen mucho más de humano que de divino. En Esquilo, como les digo, aparece el teatro más arcaico, pero según muchos el más puro, el más bello, y que después va a derivar en el maravilloso teatro de Sófocles, que es el que más conocemos nosotros porque tiene las obras que son los clásicos que leemos siempre, que son Edipo Rey, Antígona, Edipo en Colono, Electra, Ajax, etc. Y especialmente desde que Freud toma Edipo Rey como la obra cardinal para explicar después todo este proceso del aparato psíquico humano, que después se lo va a llamar, bueno, complejo de Edipo, complejo de Electra, etc. Hasta los estudios de Freud, Antígona era la obra considerada perfecta. Después pasó a tener un poco de primacía Edipo Rey justamente por todo este estudio sobre el inconsciente, las pulsiones básicas y bla bla, y todo esto que sabemos ahora con el psicoanálisis. Pero bueno, ya en las tragedias griegas vemos el tratamiento de todas estas zonas de la psiquis humana a través de personajes. ¿Y por qué es importantísimo? Porque es la primera vez en la historia de la humanidad en que se explicitan estas zonas de la psiquis de una manera verbal, y de una manera verbal con acción, porque personajes teatrales significan personajes que están accionando, a pesar de que como les decía, los personajes de las tragedias griegas no se movían tanto como nuestros actores en los teatros actuales, sino que eran personajes bastante estatuarios, que estaban muy llenos de cosas, ¿no? De grandes máscaras y túnicas y coturnos. Por lo tanto, los movimientos tienen que haber sido sumamente limitados. Probablemente el coro bailaba alrededor del escenario, pero los personajes no. Sin embargo, estos personajes, ¿qué nos están indicando? Nos están indicando la vinculación de lo divino con lo humano permanentemente, porque eso divino pasa a lo humano, porque se encarna en un actor, que es un ser humano, en carne y hueso, salir de su humanidad. Sófocles nos va a mostrar la bellísima historia de Edipo y la bellísima historia de su hija Antígona, una de sus 4 hijas. Saben ustedes que Edipo se casa con su madre, y no vayan a decir que Edipo se enamoró de su madre porque es una barrabasada. Edipo no se enamoró de su madre. Se enamoró de su hermana. ¿De su hermana? ¿Quién? No, no tenía ninguna hermana. Edipo era hijo único. ¿De dónde me está sacando esto? Layo y Yocasta tienen un hijo, que es Edipo. Como el oráculo le había dicho a Layo que su hijo lo iba a matar, entonces Layo por supuesto no quería tener hijos, pero bueno, pasó que tuvo un hijo. A los 3 días de nacido, él le ata los pies al bebé y se lo da a un pastor para que lo arroje en un abismo, lo tire por los montes y el niño muera, para que no se cumpla esa profecía. Pero Edipo es salvado por los pastores del reino vecino. El pastor no lo mata por piedad, y estos pastores lo llevan al reino vecino, que es Corinto, donde lo adoptan Pólibo y Mérope, que son los reyes del otro reino que no tenían hijos, y lo consideran un regalo del cielo, porque bueno, un bebé es un regalo del cielo de todas maneras, y ellos no tenían hijos, y lo crían como hijo propio. Por eso Edipo cree que es hijo de los reyes de Corinto. Cuando él, llegado a la edad que se sale de la casa, que no es ahora que los chicos salen de la casa a los 45 años, sino más o menos tendría 16 años, una cosa así, sale de la casa, hace la peregrinación hacia el oráculo de Delfos, como hacían una vez en la vida todos, y el oráculo le dice lo mismo que le había dicho al padre: vos vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Horrorizado por esta revelación del oráculo. El oráculo es el sacerdote o la sacerdotisa que comunica a los mortales el parecer o la voluntad de la divinidad.
El oráculo de Delfos es el templo de Apolo. Apolo le manda a decir esto, como todos los oráculos, no le dice más nada. Entonces Edipo, horrorizado por esta revelación, emprende el camino contrario a donde él cree que es su casa, que es Corinto. El camino contrario es Tebas, el reino vecino, de donde él era originario sin saberlo. En el camino, él se va a encontrar con que viene un acompañamiento, unos guardias y un carruaje con un señor. Como Edipo es irascible, porque ahí está la cuestión humana, Edipo es irascible, él comete este error, la hibris, que es la soberbia, ¿no? La desmesura que hablábamos antes, se pelea con estas personas porque él no quiere moverse para dejar pasar el carruaje. Y como está tan trastornado por la revelación del oráculo, no encuentra nada mejor que matarlos a todos. Pelea con todo y los mata. Por supuesto, el señor que iba en el carruaje era el rey Layo, que él no lo sabía. Estamos hablando de una época muy arcaica, no es que va vestido de rey con una corona, muy arcaica. Lo mata a todos ellos y sigue su camino, sin saber a quienes ha matado. En el camino se va a encontrar con que mucha gente está huyendo de la ciudad de Tebas, porque hay una peste que está asolando la ciudad. El dios Apolo siempre manda alguna peste. Miren si tuviera que mandar peste a la Argentina y a otros países también, nosotros no vamos a ser los únicos. Bueno, ¿por qué algo han hecho los tebanos? Esta peste ha aparecido en forma de monstruo y es la esfinge, o sea, un monstruo que tiene cuerpo de león y cabeza de mujer, que propone enigmas a quienes vayan a enfrentarla y quien no resuelva el enigma es arrojado a un abismo. Claro, nadie puede resolver los enigmas y todos los jóvenes y los hombres de edad madura de la ciudad de Tebas están muriendo en este enfrentamiento, por eso la gente está huyendo de la ciudad. Edipo, como sigue bastante trastornado con estas revelaciones del oráculo, dice: a mí no me importa morir, voy yo a enfrentar a la esfinge. Y va a enfrentar a la esfinge y resuelve el enigma que la esfinge le propone, que es el conocidísimo enigma, que se lo sabrán todos, sí. Bueno, sí, chicos, ¿cuál es el animal que al amanecer camina en 4 patas, al mediodía camina en 2 patas y al anochecer camina en 3 patas? Que es el hombre, porque gatea, camina en 2 patas y después se acompaña con un bastón, ¿no es cierto? Lo que quiere decir la simbología de este enigma es: el ser humano es el único capaz de transformarse a lo largo de su existencia. Edipo resuelve el enigma y es él quien arroja a la esfinge al abismo y la mata. Sigue su camino hacia Tebas y es aclamado como nuevo rey por el camino, porque le dicen: había un bando del rey supletorio, sería que es Creonte, según el cual quien derrote a la esfinge se va a casar con la reina viuda. ¿La reina viuda quién es? Yocasta. Él no puede saber que Yocasta es su madre, no lo sabe, tendría que tener algún indicio, pero es soberbio, es ciego. Y ¿qué más quiere? Va a un reino, lo nombran rey, le dan la reina viuda por esposa y con ella se casa y con ella tiene 4 hijos. Hasta que Apolo, que siempre hace lo mismo, espera que pasen todas las cosas y después manda una nueva peste a Tebas cuando ya están bien hechas las cosas y esta vez dice al oráculo: bueno, la peste se debe a que el asesino del rey Layo está en la ciudad y no ha sido castigado. Edipo, en su soberbia, dice: el asesino del rey Layo debe ser exiliado, o sea, la peor pena que puede tener un griego, exiliado, tratado como un menesteroso y debe quedar fuera de la ciudad. No sabe él que está proclamando una ley para sí mismo. Esta es, así más o menos a grandes rasgos, la historia de Edipo. Por eso él no se enamora de la madre, él se casa con una mujer que tiene que haber sido muy joven también, porque para engendrar 4 hijos, que no sabe que es su madre. Después, en la obra Edipo Rey, que nos muestra, que nos escribe Sófocles, Edipo va a hacer ese proceso de descubrimiento de su terrible crimen. Cuando lo descubra, él se va a arrancar los ojos en muestra de justamente símbolo de haber sido tan ciego, de no haber visto la verdad que tenía delante, y él va a tener que
irse de la ciudad como un mendigo. O sea, la ley va a recaer sobre sí misma. Las leyes de la ciudad deben ser obedecidas siempre, porque si no se obedece la ley de la ciudad, corre peligro el Estado. Y si corre peligro el Estado, corre peligro el individuo. Esto nosotros lo tendríamos que tener claro también, incluso para nuestra vida actual y para nuestros sistemas políticos, ¿no es cierto? Bueno, ojalá pudiéramos. Si bien las tragedias están ambientadas en una Grecia muy arcaica, muy arcaica, porque imagínense, son mitos, ¿no es cierto? Los escritores, Sófocles, Esquilo, Eurípides, son del siglo V, o sea que el pensamiento con el que ellos hacen hablar a estos personajes es un pensamiento contemporáneo, a ese momento, es un pensamiento moderno. Están hablando de un Estado constituido que ya no es más regido por un rey que tiene poder de vida y muerte sobre sus súbditos, sino un Estado que está constituido de un modo democrático, como en la época de Sófocles. Por eso vamos a ver nosotros planteos que corresponden a una Grecia mucho más evolucionada, pero que nos están revelando la relación que existe entre individuo y Estado. En Edipo mismo va a tener que hacerse cargo de su propia ley y él va a convertirse en un mendigo y va a tener que irse de la ciudad. Yo no sé por qué habré marcado esto acá porque no encuentro nada, pero bueno. Casta le advierte a él que no crean los oráculos porque justamente el marido, le dice, mi primer marido, Layo, también le dijeron un oráculo, que su hijo lo iba a matar y lo iba a reemplazar en el trono, y ahí empieza a haber como noticias de que algo no está sucediendo. Ahí cuando el tipo empieza a sospechar, la que se da cuenta antes de Edipo es ella. Según la tragedia de Sófocles, que es la versión más conocida del mito, ella se mata antes que él, se cuelga de una viga de su habitación con el lazo de la túnica. Hay otras versiones del mito que dicen que ella no se mata, sino que se queda a criar a sus hijos, que son 4, ¿no es cierto? Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene. Cuando Edipo se da cuenta, bueno, les leo nada más que un parrafito, dice, ¿qué cosa en verdad puedo yo mirar ni amar? Fíjense la belleza de estos versos, piensen que las obras están escritas en versos ditirámbicos, que son los versos que usan los griegos, o sea que hay una grandísima musicalidad. El griego antiguo no es igual al griego moderno, es otra lengua, si bien se usa la misma grafía, incluso las mismas palabras, pero está muy cambiado, y era una lengua sumamente musical. No por nada los romanos se enamoraron tanto de la lengua griega que los romanos, que querían considerarse cultos, pagaban maestros venidos de Grecia para que les enseñaran griego. ¿Qué cosa en verdad puedo yo mirar ni amar? ¿A quién puedo yo dirigir la palabra o escuchar con placer, amigos? Echadme de esta tierra lo más pronto posible. Desterrad, amigos, a la mayor calamidad, al hombre maldito y más aborrecido que ningún otro de los dioses. Ojalá muera, quien quiera que sea, el que en el monte desató los crueles lazos de mis pies y me libró y salvó de la muerte sin hacerme ninguna gracia, pues muriendo entonces no habría sido, ni para mí ni para mis amigos, causa de tanto dolor. Nunca hubiera llegado a ser el asesino de mi padre, ni a que los mortales me llamaran marido de la que me dio el ser, pero ahora me veo abandonado de los dioses. Soy hijo de padres impuros y he participado criminalmente del lecho de los que me engendraron. La desgracia mayor que pueda haber en el mundo le tocó en suerte a Edipo. En este pequeño párrafo nosotros vemos no solamente ya la creación, la consolidación de una estructura social clarísima, que después Freud va a llamar el tabú del incesto, con un ordenamiento social que no debe ser alterado, porque asegura un equilibrio a la comunidad,
y a su vez también el planteo filosófico humano básico, que es ¿por qué he nacido? Edipo se da cuenta de que su error primordial es haber nacido. Una vez que el ser humano ha nacido, no le queda otra posibilidad que enfrentarse con su destino. El destino es inescrutable o inexplicable porque está relacionado con lo divino y está relacionado con lo íntimo del ser humano, la mesura o la desmesura. ¿En qué momento atravesamos fronteras que no debemos atravesar? ¿De qué modo los seres humanos pueden salvarse del destino? ¿Por qué Edipo por qué se cumple el oráculo que le dice a Edipo que va a matar a su padre? El oráculo hubiera debido decirle a Edipo, si seguís siendo igual de enojoso como sos hasta ahora y matás a todo lo que se te encuentra por el camino, vas a matar a tu padre. Lo primero que hace Edipo es matar a unos con quienes se enfrentan el camino, ¿no es cierto? Nos están mostrando los griegos qué pasa cuando la persona, el ser humano, no se conoce a sí mismo y no hace el camino de introspección que propone Sócrates, el conocerse a sí mismo. Por eso Edipo se arranca los ojos para hacer ver que él estaba ciego antes y que ahora que no va a poder mirar hacia afuera, va a tener que mirar hacia adentro. Después de esta obra, después de este terrible drama, Edipo se va a convertir prácticamente en un sabio, porque lo vamos a encontrar después en otra obra que se llama Edipo en Colono. Pero bueno, no vamos a leer todas las tragedias ahora porque si no les quito el gusto de leerlas a ustedes. Una tragedia siguiente, que es Antígona, nos habla de la hija, una de las hijas de Edipo. Los hijos de Edipo siguen terrible suerte trágica como los padres y los abuelos y los bisabuelos, porque las culpas trágicas se heredan. ¿Por qué se heredan? Porque el ser humano es humano y porque tiende a cometer los mismos errores. Entonces lo que se hereda a veces es la soberbia, la desmesura, la hibris, esa ceguera que los hace incurrir nuevamente en errores. Los dos hermanos, los dos hijos varones de Edipo se van a matar entre ellos por el trono de Tebas, herencia legítima de Edipo, que ellos no pueden ocupar hasta ser mayores de edad, pero cuando son mayores de edad y Creonte, el tío, les va a dar el trono, se ponen de acuerdo para ocuparlo un año cada uno. Cuando termina el plazo, Eteocles no quiere devolver el trono a Polinices, y es allí que se enfrentan los dos hermanos, se arma una guerra y se matan uno al otro. Eso está en la tragedia Los 7 contra Tebas. Entonces Creonte, que siempre es un rey supletorio, dice, bueno, el que estaba dentro de la ciudad y defendió la ciudad de Tebas va a ser enterrado con todos los honores. El que atacó Tebas desde fuera va a ser dejado en los campos, pasto de perros y de buitres. Quedan dos hijas mujeres de Edipo, Antígona e Ismena. Antígona dice, yo a mi hermano lo voy a enterrar, porque los dos han sido mis hermanos y porque los dos merecen sepultura, ya han hecho lo que hayan hecho, no voy a dejar que mi hermano quede insepulto. Es así que va a tener ella que sufrir la pena de muerte que ha impuesto Creonte a quien entierre el cadáver de Polinices. Antígona se va a defender ante Creonte, y esta es una de las escenas también más hermosas de las tragedias, cuando Antígona expone sus razones ante Creonte, y Creonte le dice, ¿por qué has desobedecido la ley si la conocías? Y Antígona va a decir, yo obedezco leyes que no han sido escritas nunca, que nadie sabe desde cuándo existen, pero que son leyes divinas. Estas leyes me dicen que yo tengo que enterrar a mi hermano. Por eso tu ley no me interesa, le dice el rey. El rey tiene que mantener el Estado y tiene que mantener también su poder. Pensemos también en esa estructura piramidal. Por lo tanto, aunque sea su sobrina y la ley tenga que recaer sobre la querida Antígona, va a tener que cumplir la ley. Es así que Antígona es condenada a muerte. Pero esta ley de Creonte, que lo podemos defender hasta un cierto punto, porque Sófocles nos muestra mucho más atractiva a Antígona, nos muestra a Creonte como necio
por no volver atrás en su ley. Entonces nosotros aquí nos volvemos a plantear la cuestión de la integridad del Estado y los derechos del individuo. Aquí hay un enfrentamiento real, concreto, dentro de un Estado entre el derecho del individuo y el derecho del Estado. Antígona dice, yo tengo derecho a enterrar a mi hermano. El rey dice, no tenés derecho porque hay una ley que lo prohíbe. Ese enfrentamiento es un enfrentamiento fatal. No puede ganar el individuo porque se desvirtúa el Estado, pero el Estado está imponiendo una ley que es injusta. ¿Por qué? Porque Creonte ha excedido los límites en su ley. O sea, la ley de Creonte llega hasta el mundo de los muertos. Y el mundo de los muertos no obedece las leyes humanas. Y ese es el error de Creonte. O sea, él también cae en la desmesura. Al caer en la desmesura, también la desgracia y la tragedia va a caer sobre su casa. Porque cuando muera Antígona, se va a matar su propio hijo de Creonte con la espada de su padre. Y al saber de la muerte de su hijo, la esposa de Creonte, Eurídice, también se va a matar, maldiciendo a su marido por haber provocado la muerte de su hijo. Devastación total. Lo miramos desde el punto de vista humano y lo miramos desde el punto de vista político. El reino queda desmembrado, queda destruido, como nos va a mostrar Shakespeare en El Rey Lear, en Ricardo III, en Hamlet. ¿No es cierto? El crimen en la cabeza del Estado produce el derrumbe de todo el Estado y por lo tanto la disgregación del reino catastrófica, terriblemente trágica, porque todos los que van a sufrir las repercusiones son todos los ciudadanos. Antígona, en efecto, va a desobedecer la ley de Creonte. Creonte va a recapacitar, pero va a ser demasiado tarde porque Antígona se ha matado y así va a extenderse esta tragedia. Daniel, ¿Mm? el personaje de Antígona como sujeto más atractivo, digamos, como sujeto trágico de la obra de Antígona, ¿cuál es la desmesura de Antígona si lo que ella intenta con el entierro del hermano es volver, digamos, a su cauce el río que Creonte está desbordando? Bueno, eso seguramente es lo que quiere Sófocles que nos preguntemos. Yo no te puedo decir que tengo la respuesta exacta, pero pienso que la finalidad ha sido justamente mostrar el enfrentamiento entre el individuo y el Estado. El hecho de que el individuo se erige en enemigo del Estado. Antígona también es muy soberbia. Si leemos todos los parlamentos de Antígona, excepto los últimos, cuando ella ya está siendo llevada a la caverna a ser enterrada viva, Antígona se muestra muy altanera, muy parecida a su padre, muy altanera, muy desdeñosa, lo trata muy mal a Creonte, y esa sería probablemente el hecho de desmesura de ella, que no razona. Pero también tenés que ver que Antígona viene heredando, ¿no es cierto? O sea, esta culpa trágica que viene desde Labdaco, Layo, Edipo, Meteo y Polinices y Antígona es algo que se va heredando. Por eso, según esa concepción griega, en algún momento van a cometer un error que los va a hacer caer también a ellos en la tragedia. Sófocles nos muestra una Antígona a la que amamos y una Antígona con la cual nosotros nos identificamos siempre, porque estamos de parte de Antígona, nos parece injusta la ley de Creonte, y porque nosotros vivimos aparte en una época en que el individuo siempre se erige como individuo frente a lo demás. O sea, vivimos en una época de grandísimo individualismo y cada vez más, y siempre la razón del individuo va a ir a chocar contra la razón del Estado, que puede ser también la del bien común. Lo que pasa con la ley de Creonte es que la ley de Creonte excede los límites de lo que sería la vida humana y penetra en el campo de los muertos. Por eso viene el adivino Tiresias también acá y le dice, reflexiona porque el hedor del cadáver descompuesto está llegando a la casa de los dioses y les molesta, a los dioses no les gusta, y los perros y los buitres están llevando pedazos del cadáver a las ciudades y se expande la peste.
hay ese mundo de los muertos tiene reglas que no pueden ser infringidas, ¿no es cierto? Nosotros en la Argentina tenemos muchos cadáveres insepultos, ¿no es cierto? Y es necesario, a mi parecer sería necesario hacer un rito de sepultura de estos cadáveres, aunque no los encontremos, aunque no sepamos dónde están, pero hacer un rito para que estos cadáveres tengan los honores fúnebres que a nosotros, los que seguimos vivos, nos hacen bien. Nosotros los necesitamos, porque lo que dice Antígona, yo no puedo vivir pensando que mi hermano está tirado en el campo, que el cadáver está tirado en el campo, ¿no es cierto? Bueno, así también todos los muertos insepultos provocan una desazón, una inquietud, una angustia en el espíritu de toda persona, porque la cultura humana, desde el principio de lo que sabemos de las culturas humanas, siempre los cadáveres han sido sepultados o incinerados o lo que quiera, pero siempre han tenido un rito. El rito lo necesitamos nosotros, porque de ese modo cerramos el ciclo de la vida. Si hay después otra vida o no la hay, es según la creencia de cada uno, pero el rito nos hace falta. Y bueno, ¿qué es lo que defiende Antígona? Ahora, su desmesura, si vos lees la mayor parte de la obra, ya se muestra muy altanera, muy desmesurada. Y después al final en cambio llora y se muestra como lo que es, que una chica que será adolescente y que está totalmente desarmada, que nadie la puede defender contra la ira de este rey que también ya se ha puesto intransigente. Lo que pasa también es que Sófocles nos la hace ver, nos muestra una Antígona hacia la cual nos inclinamos nosotros, ¿no? Y Antígona se lamenta ya cuando la llevan, porque Creonte dice: no me voy a ensuciar las manos con sangre, o sea, no la hace matar, la va a encerrar en una caverna para que Antígona muera de hambre. Pero Antígona, cuando está encerrada en la caverna, se ahorca y termina su padecimiento. Sin consuelo, sin amigos, sin Himeneo, emprendo mi último viaje. Ya no me es permitido ver más esta sagrada luz del sol, infeliz de mí, y mi muerte sin lágrimas, ningún amigo llora. Oh tumba, oh tálamo nupcial, oh subterránea mansión que me has de tener encerrada para siempre. Allí voy hacia los míos, a gran número de los cuales difuntos ya ha recibido Proserpina entre los muertos. De ellos la última yo, y de modo desdichadísimo, soy la que bajo antes de llegar al término fijado de mi vida. Pero bajando abrigo la firme esperanza de que he de llegar muy agradable a mi padre, y muy querida de ti, oh madre, y también de ti, hermano mío, porque al morir vosotros, yo con mis propias manos os lavé y adorné, y sobre vuestra tumba ofrecí libaciones, y ahora, oh Polinices, por haber sepultado tu cadáver, tal premio alcanzo. Fíjense por qué en un cierto momento Antígona le dice a Creonte, le dice: no tenés miedo de la condena por haber enterrado a tu hermano. Y Antígona le dice: mucho más tiempo voy a tener que estar con los de abajo que con los de aquí arriba, por lo tanto prefiero hacer algo que les resulte agradable a los ojos de mis muertos que a tu poder de rey. Y de ese modo ella desobedece la ley de Creonte, trayendo nuevas desgracias, porque allí va a terminar la familia de Edipo. El coro termina la obra diciendo: la prudencia es la primera condición para la felicidad, y es menester en todo lo que a los dioses se refiere no cometer impiedad, pues las insolentes bravatas que castigan a los soberbios con atroces desgracias les enseñan a ser prudentes en la vejez. Y retomamos siempre este tema del que yo les hablaba, de la prudencia o la mesura, que es tan definida por los griegos a través de todos estos personajes y tan trabajada a través de las historias trágicas de estos personajes. La desmesura los va a llevar a grandes desgracias. Por último, Eurípides, el último de los grandes trágicos, que se lleva nada más que 15 años con Sófocles, pero que ya pertenece a otra generación, nos está mostrando en cambio una Grecia muy cambiada.
una Grecia que va hacia la pérdida de o que ya ha perdido su hegemonía porque ha perdido la guerra contra los espartanos, donde ya han penetrado todas las corrientes de los sofistas y corrientes filosóficas que han puesto en duda las convicciones sobre las que se fundaba ese orgullo griego. Esas convicciones mantenían a Grecia unida en un estado de fertilidad que probablemente fuera parecido a la felicidad. Corrientes filosóficas que ponen en duda la misma existencia de los dioses, corrientes filosóficas que hoy en día, así muy grosolanamente podríamos llamar casi existencialistas, ¿no? Corrientes que desdicen las enseñanzas de Sócrates y por lo tanto también dan al individuo una rienda suelta que no va a ser posible detener, a pesar de que ese individuo en un cierto momento puede ser que atente contra la integridad del Estado. Los personajes de Eurípides, ya el último de los grandes trágicos del siglo V, nos van a mostrar al individuo que no solo no obedece al Estado, no escucha a los dioses, no obedece al Estado, actúa por voluntad propia, motu proprio, y se debe atener a las consecuencias. Las consecuencias siguen siendo terribles, pero este personaje euripidiano se parece muchísimo más a nuestros personajes teatrales, a como nosotros concebimos al individuo, ¿no? Que creemos en esta sociedad capitalista, materialista y deshumanizada en la que vivimos, creemos que somos libres, creemos que podemos pensar lo que queramos, creemos un montón de cosas y todo aire frito, porque en realidad no tenemos ninguna libertad porque estamos totalmente circunscriptos por un terrible sistema que nos ha encerrado en lo material y que también nos hace pensar lo que él quiere. Bueno, este individuo de Eurípides, que es el individuo que va a retomar Shakespeare, porque Shakespeare va a retomar Eurípides, no Sófocles ni Esquilo, es el individuo que actúa por su propia voluntad, desafiando leyes naturales y leyes del Estado, como va a hacer Medea y como va a hacer, ¿qué les marqué por acá? Bueno, la que les estaba hablando antes, Clitemnestra. Medea, la sacerdotisa de la Cólquide, ha traicionado a su patria y ha matado a su hermano para huir con Jasón, al cual le ha ayudado a robar una reliquia sagrada del templo que es el vellocino de oro, una piel de carnero que tiene poderes mágicos y que Jasón tiene que llevar a su reino porque es una de las condiciones para que le devuelvan el trono, etc. Medea se enamora de Jasón y por este amor desmesurado mata a su hermano adolescente y cuando huyen con Jasón va arrojando los pedazos por el camino de su hermano para que su padre, al perseguirlo, se tenga que detener a ir recogiendo los pedazos del cadáver, porque lógicamente no va a dejar a su hijo así, tirado por el camino en pedazos. De ese modo puede huir Jasón con Medea, con quien Medea tiene 2 hijos. Pocos años después, Jasón se va a cansar de Medea. Sí, dice, bueno, se va a cansar de Medea. O él va a poner una razón más política, va a decir, somos siempre extranjeros, lo cual no es para nada beneficioso en esta antigua Grecia, no tenemos ningún derecho, en cambio, si yo me caso con la hija del rey de Corinto, Glauce, una joven muy bella, princesa, voy a tener la ciudadanía y se la voy a poder dar a mis hijos, pero ahí hay alguien que sobra, es Medea. Y ustedes saben que una mujer despechada es peor que 100.000 soldados armados, ¿no es cierto? Así es que esta Medea, que no ha perdido todos sus poderes mágicos de cuando era sacerdotisa, planea una venganza. La venganza de Medea va a ser terrible porque va contra las leyes de la naturaleza, no solo contra las leyes de la ciudad, sino contra leyes humanas. Sin embargo, ya no encontramos en Eurípides ningún dios, ni que prediga, ni que acompañe, ni que castigue tampoco. Hay una ausencia de lo divino, porque esa ausencia de lo divino la está viviendo la ciudad de Atenas y toda Grecia. Es el desencanto
del ser humano que tiene que hacerse cargo de sí mismo sin ayuda de nada sobrenatural. La nodriza, que es la que ha criado los niños de Medea, dice: ay de mí, ya se la ve venir. Ay de mí desventurada, ¿por qué han de expiar tus hijos la falta de su padre? Ay de mí, pobres hijos, cuánta es mi angustia, cuánto mi deseo de que nada sufráis. Crueles son los tiranos, y como mandan mucho y obedecen poco, difícilmente se aplacan sus iras. Mejor es acostumbrarse a vivir modestamente, que yo envejezca tranquila, no rodeada de magnificencia. El solo nombre de medianía es ya grato, su posesión el mayor beneficio de que disfrutan los mortales. Nunca los excesos aprovechan a los hombres, al contrario, mayores son las calamidades que los dioses, cuando se enfurecen, lanzan contra las familias. Y miren ustedes en este breve monólogo qué lección de moral nos está dando la nodriza de los hijos de Medea, que es un personaje muy secundario en la obra y que sin embargo nos está dando las pautas. Seguimos pensando lo mismo. La medianía, que no es mediocridad, es lo que el poeta Horacio va a llamar después en Roma la auras medianitas, la dorada medianía, es la prudencia, el mantenerse en una posición en la cual no se tenga el poder excesivo que provoque la envidia o el desprecio, y tampoco se esté en la miseria, sino que se viva en una dimensión humana. Nosotros que hoy en día vemos tantas desmesuras, ¿no es cierto? Bueno, es así que Medea va a pensar su venganza, que va a ser muy terrible, porque con una capa y una tiara que ella ha traído de cuando era sacerdotisa, va a matar a Glauce, le va a mandar de regalo a esta joven princesa, fingiendo que acepta el matrimonio con Jasón, le va a mandar esta capa y esta tiara que cuando Glauce se ponga, la va a asfixiar. Creonte, que este rey también se llama Creonte, pero los nombres se repiten mucho en los mitos, Creonte, tratando de salvar a su hija, también va a morir. Ya empieza cantidades de muertes. Esto nos está hablando de tragedia, justamente. Pero no contenta con eso, Medea va a llevar hasta el final su venganza y va a matar a sus dos hijos. ¿Por qué? Porque es más fuerte el deseo de hacer sufrir a Jasón que su instinto maternal. Esto es sorprendente y repugnante y nos puede parecer justamente el máximo de la violencia de un ser humano, el filicidio, matar a los hijos. Pero Medea lo hace justamente porque sabe que es el modo de hacerle más daño a Jasón. Y la obra termina justamente cuando Jasón habla con Medea y Jasón le pide que al menos le dé los cuerpos de sus hijos para enterrarlos, y Medea le dice que tampoco le va a dar los cuerpos de sus hijos, se los va a llevar ella. Y el Jasón dice: oh hijos, qué madre tan perversa os tocó en suerte. Medea: oh hijos, ¿cómo habéis muerto por culpa de vuestro padre? Jasón: pero seguramente no los mató mi diestra. Medea: no tu diestra, pero sí tu injusticia y tu segundo matrimonio. Divorciándose. Se sabe que la mujer a través del tiempo siempre ha sido muy vengativa, entonces lo vemos. Mira, la hemos defendido hasta ahora las mujeres. Bueno, Medea, hay que ver. Jasón le dice: ¿y te resolviste a asesinarlos para vengarte de mi enlace? Medea: ¿es acaso leve desdicha para una mujer? Jasón: sí es modesta, pero para ti todo es grave. Medea: ya murieron, bastante será tu tormento. Jasón: dioses hay vengadores que te castigarán. Medea: ellos saben a quién debe imputarse todo. Jasón: de seguro conocen a fondo tu abominable corazón. Medea: te odio y me burlo de tus palabras amargas. Jasón: y yo de las tuyas, fácil es nuestra separación. Medea: ¿con que eso dices? ¿Qué haré yo ahora? También lo deseo ardientemente. Jasón: déjame sepultarlos y llorarlos. Medea: de ningún modo. Yo los enterraré y los llevaré al bosque sagrado de Juno, diosa de Acra, para que ninguno de sus enemigos los insulte, removiendo su sepulcro. En este país de Sísifo instituiré fiestas solemnes y sacrificios
para lo futuro, en expiación de tan impío asesinato. Yo iré a la tierra de Erecteo y habitaré con Egeo, el hijo de Pandión. Tú, que eres perverso, tendrás mala suerte, aunque justa, y los restos de la nave Argos herirán tu cabeza, ya que has sido testigo del amargo fin de mis bodas. Jasón le dice: acabe contigo la furia vengadora de tus hijos asesinados, y la justicia castigue tu crimen. Medea: ¿qué Dios, qué divinidad podrá escucharte, cuando eres perjuro y traidor a quienes dieron hospitalidad? Jasón: fuera, fuera de aquí, malvada, asesina de tus hijos. Medea: vete al palacio y entierra a tu esposa. Jasón: allá voy, huérfano de mis 2 hijos. Medea: aún no has gemido bastante, la vejez te aguarda. Fíjense ustedes con qué maravilla la maldad. Como en un solo verso Eurípides nos muestra abiertamente el alma humana. Esto, chicos, ¿por qué hablamos de tragedia? Esto es 23 de mayo del 2016. Estamos hablando de las tragedias griegas escritas quién sabe cuándo, en el siglo V antes de Cristo, en un pueblo que ya no existe, porque este pueblo en ese momento de la historia y de su cultura puso por primera vez bajo una forma artística todas las aristas y todos los lados y los matices del alma humana, y siguió planteando los mismos interrogantes que seguramente ya venía planteándose el ser humano, porque de otro modo los egipcios no habrían construido semejantes monumentos funerarios, ¿no es cierto?, si no tuvieran tanto terror a la muerte. Pero los griegos se dan cuenta de que el monumento funerario no alcanza para paliar la angustia de la muerte, sino que hay que preguntarse, y hay que indagar, y hay que saber por qué, y por qué, y por qué. Y esto van a seguir preguntándoselo todos los personajes de las tragedias griegas. Van a tener respuesta, y sí, muchas respuestas, ninguna de las cuales va a cerrar la puerta de la explicación del por qué el ser humano es humano, y por qué tiene que enfrentarse con estas dudas que lo atenazan durante toda la existencia, pero que del otro lado de la moneda son las que lo constituyen como ser humano. Estas dudas que nos plantea la tragedia y que atraviesan todos los ámbitos psíquicos conocidos hasta ahora del ser humano, y que atraviesan las dimensiones de lo divino y lo humano, y que ellos logran sintetizar en una forma artística perfecta, que es la tragedia, esta obra teatral. Una tragedia es una obra de teatro. Estos personajes se volvieron universales y hasta el día de hoy siguen siendo estudiados y siguen siendo analizados y leídos, no solamente por la grandísima belleza de estas obras, sino porque siguen diciendo siempre la verdad. Y estas verdades dichas hace 2500 años siguen siendo las mismas verdades de hoy en día, y sigue siendo el ser humano tan humano como en ese momento. ¿Cuál ha sido la evolución del ser humano? No ciertamente los celulares, ¿no es cierto?, ni el Facebook, sino tratar de estudiarse, de conocerse a sí mismo. En ese camino va el ser humano, con avances y retrocesos. En nuestra sociedad materialista, ultramaterialista, que vivimos actualmente, que nos aleja cada vez más del espíritu y de la búsqueda de nosotros mismos, el ser humano va perdiendo humanidad, y eso lo va angustiando cada vez más, porque estos personajes que viven estas vidas tan trágicas, como vemos en las obras de estos dramaturgos de antes de Cristo, se preguntan constantemente, se están planteando y se están indagando constantemente a sí mismos, mientras que yo quisiera saber cuántos de nosotros lo hacemos. Por eso el gobierno de Atenas y después todos los gobiernos de las 12 tribus van a decidir que las obras de teatro son de visión obligatoria para todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen que acudir los 3 días que se celebran 2 veces al año a las fiestas grandes dionisíacas a ver las obras de teatro. ¿Por qué?
porque evidentemente la visión de estas grandes tragedias provoca en los ciudadanos una transformación, un fenómeno que favorece a la armonía social, que favorece al orden de un Estado en el cual los ciudadanos son indispensables. Los ciudadanos conforman el Estado, de eso por ahí nos olvidamos nosotros también. Los ciudadanos conforman el Estado. Esos ciudadanos tienen que realizar también un camino de conocimiento de sí mismos y cuidarse mucho de la desmesura, de la imprudencia, que los puede llevar a cometer los terribles errores que precipitan en tragedia, como nos muestran estas grandes familias de reyes y príncipes, hijos de dioses, etc. Imagínense lo que le puede suceder a un ciudadano común y silvestre si a estos personajes les han pasado estas cosas. La catarsis purifica los humores, dice Aristóteles, o sea, purifica también el espíritu del ser humano, la visión de estas obras. La catarsis sería como dejar de hacer el yo. Dejar hacer el Bueno, a ver, ahí seguramente nos vamos a poner a discutir mucho con psicoanálisis, etcétera, pero sí el yo conformado también con esas otras dos partes, con ese super yo que lo lleva a mantener la estructura sin dejar la creatividad que a lo mejor también viene de esas pulsiones arcaicas que vienen del ello, ¿no? que es lo que va a ser la creación artística. Ese yo tiene que ser feliz para poder ser un ciudadano completo, pero para ser feliz tiene que estar construido ética y moralmente. De ese modo va a poder ser base del Estado, va a poder ser un zoon político nehon, dicen los griegos, un animal político, o sea, una persona que vive dentro de la polis, que es indispensable para la polis, pero es indispensable para el ser humano que vive allí adentro. Y todo esto nos lo van mostrando las tragedias. Y bueno, chicos, yo los voy a ir dejando acá, me parece, porque acá la profesora se ha puesto de pie, no sé si por calambre o porque me tengo que ir. Porque son las 9:05. Las 9:05. Bueno, pero a lo mejor tienen ustedes millones de preguntas, ojalá, porque son todas preguntas sin respuesta. Yo les digo lo que a mí, les digo lo que a mí me parece, pero en realidad el formato como de así de pequeño